Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta primera mesa del segundo coloquio de traducción literaria San Jerónimo 2022. En nombre de los organizadores del Instituto Veracruzano de la Cultura y de Casa de Cultura de Coatepec, les doy la más cordial bienvenida a esta mesa donde hablaremos sobre la traducción al checo de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, traducida por Agnieszka Sharbatova, que en esta ocasión nos acompaña y va a charlar con Jacobo Zanella. Me permitiré leer unas breves líneas sobre ambos participantes. Agnieszka es docente en el Instituto de Traductología de la Universidad Carolina de Praga, donde da clases de historia de traducción de literatura hispanoamericana y española. A lo largo de su carrera ha traducido a más de 30 obras al checo, entre los que cabe señalar Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Cázares, Mario Vargas Llosa, Roberto Bolaño y, por supuesto, Fernanda Melchor. Hablará con Jacobo Zanella, quien es nacido en Guanajuato, pero actualmente radica en la ciudad de Querétaro. Es editor, director de arte, director creativo, fotógrafo y traductor, y miembro del proyecto editorial Gris Tormenta. Bienvenidos a ambos participantes y bienvenidas y bienvenidos a aquellos que nos ven desde sus hogares. Gracias. Quisiera iniciar con algunas preguntas más generales sobre la traducción y sobre todo la traducción del español al checo, y ya después entramos a temporada de huracanes, si te parece bien. Así que quizá me gustaría iniciar con una pregunta muy general, que seguramente te han hecho mucho, eh, que es: ¿cómo inició tu cariño por la traducción? ¿Fue desde niña? ¿Fue en algún momento de la escuela? No, muchas gracias por la generosa presentación, muchas gracias también por la invitación. Para mí es un gran placer poder hablar así en Coatepec, a pesar de no estar ahí, porque tuve la posibilidad de dar un seminario de traducción en Jalapa en 2018 y tengo un gran cariño para esta región. Y bueno, hablando del cariño, yo empecé a traducir sobre todo porque me enamoré, si se puede decir, de la literatura latinoamericana. Y eso cuando empecé a estudiar en la Facultad de Letras de Praga, gracias a una profesora que tuvimos muy buena que nos hizo leer la literatura contemporánea, sobre todo los autores del boom. Yo me enamoré de la obra de Vargas Llosa, que le dediqué también mi tesis, luego gané un premio traduciendo su Hablador y ahora últimamente por fin pude publicar su obra mayor, que es para mí La conversación en la catedral. Entonces, leyendo, empecé a tener ese sueño de poder traducir un día. Te especializas en la traducción de lenguas romances al checo. Me pregunto si es una coincidencia o cómo es esta diferencia a grandes rasgos entre las lenguas romances y el checo. O quizá dicho de otra forma, ¿qué le dicen las lenguas romances a los hablantes del checo? No sé si puedo contestar bien a esta pregunta. Hay un gran abismo, diría yo, entre las lenguas romances y las lenguas eslavas, como el checo, porque el checo es un idioma que se basa mucho más en verbos, que declina, mientras que las lenguas romances son más analíticas. Entonces hay que tener en cuenta todo eso cuando se traduce. Si no, estudiar un idioma romance, en mi caso fue el francés con el cual empecé y solo después añadí el español justamente por empezar a leer a los autores latinoamericanos. Eh, Uno se da cuenta de esas diferencias, pero quería decir que mientras que uno empieza a entender otro sistema, el sistema de idiomas romances, ya luego se puede decir que es bastante fácil trabajar con todos los idiomas romances. Entonces, diría yo casi que traducir del francés, del italiano o del español presenta más o menos las mismas dificultades
dificultades, sobre todo estilísticas. Claro, por supuesto que el léxico es otra cosa, pero estilísticamente hablando es más o menos lo mismo. Y me atrevería a decir que casi hay tanta diferencia entre varios españoles de varios países latinoamericanos, como es la diferencia entre, no sé, el francés y el español. Casi, claro, exagero. Pero es una cosa que me fascina y por la cual yo me dedico sobre todo a la traducción del español, porque el español es un idioma muy rico, que hay tantos españoles, tantos léxicos, tantas posibilidades de pronunciar lo que uno quiere decir en varios países latinoamericanos, que eso es un reto, que uno nunca termina de aprender el español cuando lee la literatura latinoamericana. Sí, casi no se habla mucho de eso, pero si uno ve el mapa del mundo y ve la masa geográfica de donde se habla el español, es enorme. No creo que sea comparable con ninguna otra lengua del mundo en ese sentido. Y el número de países, ¿no? Estamos hablando Sí, de sí, sí, 20 sí, sí. países. No es un dato que se escuche mucho por ahí. Y, y bueno, eso que dices, las diferencias entre esos diversos españoles. Para alguien que habla español de nacimiento es muy rico, ir cruzando esas fronteras y descubrir que uno no necesita nada. Y desde el punto de vista de una traductora como tú, pues también en algún punto empiezas a notar ese cruce de fronteras eh, entre los distintos españoles, ¿no? Yo casi si puedo, casi diría que uno que lo ve desde fuera, que lo estudia, no lo habla desde chico, casi al final tiene más posibilidades de entender el español de varios países porque lo tiene que estudiar. Que conozco, no sé, a amigos chilenos que no entienden todo lo que dice la obra Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante porque usa tantos cubanismos que fuera de Cuba resultan prácticamente incomprensibles. Entonces, eso es nuestra ventaja de verlo desde fuera y de ir estudiándolo siempre. ¿Cómo descubriste el libro de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes? Bueno, ahí tengo que decir que no lo descubrió, esta vez me lo propuso el editor de la editorial Paseca, Ondřej Nezbeda, que lo descubrió, le encantó, entonces me lo pasó a leer porque ya antes había hecho algunas traducciones para la editorial Paseca y me conoce como una traductora apasionada de la literatura latinoamericana. Me lo pasó para que lo leyera, para que le dijera si me gustaría traducirlo y bueno, al empezar a leerlo me dije, va a ser un gran reto, pero sobre todo por eso acepté, porque siempre me gusta traducir cosas que no son fáciles, que necesitan algo más que conocer las palabras. En esa primera lectura, entonces, digamos que ya lo estabas leyendo pensando en una posible traducción, ¿no? No fue una lectura directamente por placer, por así decirlo. Eh, Además de esa dificultad de la que hablas, ¿qué recuerdas de esa primera lectura? ¿Cuáles son como las primeras impresiones, quizá literarias y no técnicas, que te deja la novela de Fernanda Melchor? Bueno, la primera impresión es lo que luego traté de imitar en checo. Es el ritmo que tiene la prosa de Fernanda Melchor. Las frases tan largas que sin embargo son como las olas, diría yo, como las olas en la marea alta que van y vienen y siempre avanzan un poquito más y nos llevan un poquito más allá en la historia. Entonces, ese ritmo del estilo de Fernando Melchor fue lo que más me gustó al leerlo por la primera vez. Y la segunda cosa, por supuesto, fue el léxico tan violento, tan mexicano, que antes había escuchado en las narcoseries, pero verlo así plasmado en el papel y además en un libro escrito por una mujer fue una experiencia muy novedosa, muy rara, para decirlo así. Ya. Eh, eh, la traducción el proceso de traducción es siempre de relectura,
¿no? Es una lectura muy profunda, muy de cerca. Después hay que alejarse para poder vertirlo en otra lengua, pero en esas, digamos, en esa lectura de cerca, en esa relectura o en esa lectura obsesiva que implica la traducción de Temporada de Huracanes, eh, ¿qué podríamos decir? ¿Qué sientes que fuiste descubriendo de México o de la lengua del español en esa gran cercanía? Porque sin duda es una obra que se sale, digamos, de un canon más tradicional del español del siglo XX, por decir, ¿no? Ya estamos definitivamente en otro territorio. A decir verdad, aproveché mucho haber conocido la región de la cual habla Fernanda Melchor, porque para mí cuando traduzco es muy importante imaginar las escenas que voy traduciendo. Y en este libro yo dije que hay mucha violencia, que hay el estilo tan fluido de frases largas, pero también hay una cosa que me gustó mucho desde el primer momento, y son las descripciones del paisaje de la región de Veracruz, esos campos interminables de caña, el mar del cual sueña el personaje de Norma, o no sé, el cerro que se cae con las lluvias, que me hizo pensar ay, ¿cómo se llama? Ese lugar, bueno, no importa, que me hizo pensar en lugares que visité con mis amigos cuando fui a Jalapa. Entonces, eso es algo que siempre me ayuda. Y si no, en la relectura, porque claro, por supuesto, uno cuando traduce lo lee antes, luego lo lee traduciendo, pero luego hay que leerlo 2 o 3 veces más haciendo las correcciones. Descubrí muchas cosas que están detrás de esas palabras. Por ejemplo, uno a primera vista ve muchas palabras violentas, como dijimos varias veces, pero al leerlo por la enésima vez, uno se da cuenta que detrás de esta violencia se esconden personajes que al contrario son muy frágiles, que utilizan esta violencia como una suerte de coraza para protegerse de este mundo disfuncional que les rodea. Y eso para mí fue algo que de veras fui descubriendo poco a poco, ¿no? En la primera lectura. Y claro, por supuesto, también me di cuenta al terminar la traducción y al escribir un ensayo sobre esta traducción que me pidió la revista literaria checa, también descubrí la estructura del libro, que es también muy importante, aunque a primera vista tampoco aparece para el lector. Sí, está esta dualidad, digamos, que no se encuentra en todos los libros, entre la forma y el texto, por así decirlo, ¿no? Entre la forma y el contenido. Y aquí la forma es llamativa, quizá no para un lector convencional, pero sí para un lector, editor o traductor, etcétera. Es una forma muy llamativa porque parece que está eludiendo un centro, ¿no? Como que hasta vamos a la mitad del libro y todavía no sabemos exactamente cuál es el centro. Eh, Perdón, si puedo decir algo, tú dijiste claro, al comienzo que soy traductora de Roberto Bolaño, y justamente eso de eludir el centro me hizo pensar mucho en la obra de Roberto Bolaño. O por ejemplo, en Los Detectives Salvajes aparecen muchos personajes que nos cuentan la historia de Arturo Belano y Ulises Lima, pero los dos nunca aparecen con su propio relato, como si no tuvieran la voz. Y lo mismo pasa con el personaje que yo considero central de esta novela, que para mí el personaje central no es la bruja vieja y la bruja chica. Para mí el personaje central es Luismi. Y todos los personajes tienen que ver algo con Luismi. Y todos hablan sobre la bruja y sobre él.
y solo el mismo Luismi nunca tiene la voz, no aparece su punto de vista, su relato. Y eso me hace pensar mucho a la manera de escribir que tiene Roberto Bolaño. Y también lo que se llama el narrador incierto, es decir, todo lo que leemos en la novela son puntos de vista muy subjetivos o una voz que me atrevería a llamar una voz colectiva, la voz del que dirán, la voz del pueblo, que no dice todo lo que sabe o que dice solo lo que se puede entender del que dirán, de las leyendas, de los mitos, etc. Y eso también crea una atmósfera muy interesante que impregna esta novela. Sí, hablaste ya de que tuviste acceso al paisaje, ¿no? Pudiste estar en Veracruz, entonces al leer la novela podías situarla en una geografía. Eh, Quisiera hablar ahora un poco de los personajes. Yo tuve la fortuna de crecer en el campo, de nacer en el campo y vivir 16 años ahí. Entonces, cuando leo textos como Pedro Páramo o como Temporada de Huracanes, siento una conexión y siento que conozco a los personajes de toda la vida, ¿no? Y eso le quita y le suma a la novela al mismo tiempo. Es decir, le quita porque yo estoy leyendo algo que, entre comillas, me es familiar, entonces no hay tanta extrañeza, pero por otro lado le suma porque yo leo a los personajes y puedo, yo sé que he estado con ellos en algún momento de mi infancia o adolescencia. Y en tu caso, no sé si se pueda hacer una traslación a a los lugares donde has vivido, si tú tienes recuerdos de personajes así, si tienes acceso o has tenido acceso a personajes así, o, o hay un componente importante de extrañeza para ti. Como ya dije, yo tuve la suerte de conocer este paisaje, de ver las plantaciones de caña, de sentir la calor que existe allá. Pero yo creo que la tarea del traductor justamente es traducir de tal manera para que no se sienta ninguna extrañeza, para que el lector tenga la misma impresión, digamos, familiar leyendo sobre el paisaje, sobre los personajes. Entonces uno tiene que encontrar palabras para recrear esta atmósfera. A veces es difícil, hay que usar neologismos o algo así. En este caso, prácticamente tenía el léxico necesario para poder describir el paisaje tal como lo hace Fernanda Melchor. Yo diría que aquí los lectores checos tenían otro problema leyendo este libro, que creo que la misma Fernanda Melchor también lo menciona en algún ensayo o en una entrevista suya, que el sur de México, o sea, el Caribe mexicano, se solía describir como desde el estilo del realismo mágico. Y de repente, este paisaje que ella nos presenta de mágico no tiene nada. Al contrario, es un universo muy violento. Y creo que eso también fue muy interesante para los lectores checos, que el Caribe no es solo el Caribe de los 100 años de soledad de García Márquez, no es el Caribe del realismo mágico. Por eso también no me gustó que alguien haya dicho que el libro empieza como las novelas de realismo mágico. Yo creo que nada que ver, que el libro de Fernanda Melchor está mucho más cerca de la literatura actual, como ya dije, de la literatura de Roberto Bolaño, por ejemplo, que del realismo mágico, porque muestra otra cara del mundo, una cara mucho más actual y mucho más violenta. ¿Tuviste contacto con la autora, con Fernanda Melchor, durante el proceso de traducción? Durante el proceso de traducción, no. Al final nos carteamos cuando tratamos de invitarla a la presentación del libro en el Instituto Cervantes de Praga y luego para el Festival Internacional del Libro en Praga. Desgraciadamente por el COVID y por varias cosas no nos resultó. Pero para consultarla durante la traducción, ahí no tuve que hacerlo
entre otras cosas gracias a mis amigos de Jalapa, porque en general el léxico, ya conocía algo de las narcoseries, como dije, que eso ayuda mucho ver películas o series en mexicano para conocer los vocablos. También en Google hoy ya se encuentra todo. Cuando uno pone bien la pregunta, encuentra absolutamente todo lo que necesita. Y vos creo solo una palabra que no encontraba en ninguna parte y fue una marca de cigarrillos que ahora ya no se usa. Y eso me lo explicó un amigo de Jalapa. Entonces no tuve que recurrir a la autora con las preguntas porque sé que a muchos autores no les gusta tanto cuando los traductores les pregunten. Y a mí también me parece que preguntar demasiado es como hacer ver que no soy capaz de hacerlo solo. Encontré una frase tuya que dice, necesito lógica en el desarrollo de la acción porque si no me crea muchos problemas. Necesito sentir que el libro me gusta mucho como si lo hubiera escrito yo. Dices eso de los libros que traduces. No sé hace cuánto lo dijiste, a lo mejor fue hace mucho, pero me pregunto si eh, ¿qué sentiste al respecto de Temporada de Huracanes, ¿no? Si es un libro que sentiste que tú lo habías escrito, que te gustaba tanto que sentiste eso. Bueno, en cuanto a la lógica, sí, el libro tiene una lógica interna que a lo mejor cuesta un poco descubrir, pero está ahí, por eso ayuda a traducir. Si lo hubiera escrito yo misma, no sé, porque tengo que reconocer que en el último capítulo, o la última parte, donde el protagonista que cuenta la historia es Brando, había pasajes que me costaban mucho por el nivel de violencia que tienen, por la pornografía que tienen, que me acuerdo muy bien que lo traducí hace un año en verano y a veces ya no podía más, tenía que salir de casa, ir a jugar a voleibol para cambiar de ideas que eran ya demasiado duro. Entonces yo creo que no habría escrito yo un libro tan duro. Pero sí, me gustó y el trabajo me gustó y el libro también. Entonces puedo decir que sí, que al final, con lo que me costaron algunos pasajes, puedo decir que lo que había dicho, no sé cuánto, creo que lo dije acerca de Bolaño, sigue siempre vigente. A mí como lector de Temporada de Huracanes me costó mucho trabajo, así que me identifico contigo cuando dices necesitaba salir, dejar el libro y salir un poco al exterior, ¿no? A caminar o a lo que sea. Me parecía, no solo este libro, sino varias de las eh, propuestas que han aparecido de narrativas en México sobre la violencia, me parecen... eh, para mí no son en ningún momento catárticas, para mí son lo opuesto, son como una profundización más en la violencia. Y mis amigos españoles, por ejemplo, que me dicen que ven la serie Narcos o cosas similares y lo ven como entretenimiento y les gusta verlo y sienten que al ver eso, pues están un poco más cerca de México o de la cultura mexicana, pero siempre con un toque, no sé si alegre, pero sí de entretenimiento y a mí me ocasiona exactamente lo opuesto, ¿no? No estoy en contra, por supuesto, de estas narrativas, simplemente las evito. Por eso, porque me traen a un lugar en el que yo vivo diariamente, no necesito de esas narrativas para explorarlo. Yo buscaba más bien en la literatura cosas que me llevaran lejos del lugar donde me encuentro, en tiempo y espacio. Y quería preguntarte, no solo a ti en el proceso de traducción, sino a los lectores checos, eh, ¿cómo crees que afronten estas narrativas de violencia y de disfuncionalidad a nivel país, a nivel sociedad, que aquí se viven como una desgracia y al leerlas en un lugar tan lejano no sé si se lean como otra cosa, como algo exótico o incluso como algo como entretenimiento?
Bueno, yo creo que el nivel de emoción que uno siente cuando lee la temporada de huracanes y que trate de mantener tal cual en la traducción es tan alto que el libro pega tanto al lector que uno no lo puede leer como una simple entretención, que se da cuenta muy bien que si se describe esta violencia, no es una violencia gratuita, se describe por algo. Y si puedo volver a citar a Fernanda Melchor, ella dijo en una entrevista que no quiere espectacularizar la violencia, que la quiere narrar y la quiere narrar desde dentro. Y eso es lo que hace en este libro. O sea, muestra la violencia para que la gente se dé cuenta y para que trate de cambiar lo que puede cambiar. Entonces yo creo que eso funciona en cualquier país y espero que los lectores checos no sean tan ingenuos para que piensen que así es México, que todos los mexicanos son así de violentos, que todas las familias son así de disfuncionales. No, pero en algún sector sí hay mucha violencia y eso crea una cadena de violencia que nunca se rompe porque los más pobres siempre luego se comportan de esta misma manera con los que son aún más pobres y aún más débiles que ellos. Y yo creo que eso justamente este libro lo muestra muy bien, porque también con los críticos o con los amigos lectores debatimos mucho la cuestión del feminismo, si aparece en este libro o no. Y es un libro escrito por una mujer, tiene protagonistas tanto mujeres como hombres, y yo no creo que sea un libro feminista en el sentido de que los personajes mujeres son más positivos que personajes hombres. Eso no es así porque en el libro las abuelas, las mamás, son así de machistas o más que los hombres, así de violentas como los hombres. Entonces es más, digamos, objetivo, que el libro muestra la sociedad que no funciona nada y donde todo el mundo se comporta de la manera violenta, como ya dije, para protegerse, para no mostrar su propia fragilidad, su propia debilidad. Y eso me parece, como digo, importante, interesante en cualquier país, porque sí es verdad que México es un poquito más disfuncional, digamos, que mi país. En mi país tampoco todas las cosas funcionan bien y ni hablemos de la política. Entonces, tratar de analizar la sociedad y la familia mostrando todas sus debilidades, todas sus fallas, siempre es útil. ¿Encuentras en la literatura contemporánea checa, encuentras alguna similitud con el libro de Temporada de Huracanes, aunque sea lejana? En lo que se escribe ahora, no tanto, pero hay un libro que suscitó mucha polémica cuando se publicó, porque es un libro que se publicó en la época de la dictadura comunista, antes del 89, y es un libro escrito justamente en un idioma muy vulgar. Que se publicó también en una editorial disidente, que mostraba un poco el mundo de los jóvenes hippies o punk en aquel entonces que no tenían ningún horizonte en la vida y se comportaban como alguien a quien no le importa nada. Y justamente algunos críticos decían, pero es completamente gratuito mostrar el mundo así, que no tiene ninguna esperanza, que no sirve para nada. Sin embargo, fue muy útil justamente mostrar que también existe esta parte del mundo de los jóvenes que no tienen ninguna esperanza, que no viven para mañana, cuya vida es un hoyo negro. Entonces me acordé justamente de este libro.
sino en la literatura contemporánea checa no veo tantos autores que se puedan comparar. Más bien pienso en otros latinoamericanos. Se me ocurrió, por supuesto, pensar al colombiano, al Vallejo, y su famosa novela La Virgen de los Sicarios, Fernando Vallejo, que utiliza otro lenguaje, pero también el nivel de violencia que maneja en esta novela y en toda su obra es muy alto. En alguna otra entrevista leí que habías dicho que el español de México es un poquito aparte del español de los otros países, ¿no? Como si tuviera bueno, todos los españoles tienen su espacio, pero tú decías de México un poquito aparte. Me pregunto si pudieras hablar un poquito más de ese concepto de cómo es ese aparte, y el español de Fernanda Melchor es una parte dentro de ese aparte. No sé cuándo lo dije, a lo mejor lo dije antes de viajar a México y antes de conocer más el mexicano. Yo llegué al idioma mexicano, sobre todo por Roberto Bolaño, que sí es chileno, pero vivió mucho en México. Y me llama mucho la atención la manera de los mexicanos de jugar con las palabras, que para un extranjero y para un traductor es la muerte. Por ejemplo, cuando se dice mi cuaderno para decir mi amigo, entonces eso lo usa Bolaño, mi cuate, mi cuaderno. Entonces, uno tiene que entender muy bien el sistema de cómo ustedes juegan con las palabras para entender eso, que mi cuaderno quiere decir mi amigo, porque cuaderno es otra cosa. Y en el idioma que usa Fernanda Melchor, al comienzo pensé que es el mexicano crudo, la jerga de las calles, que justamente se escucha en las calles o que se escucha en estas narcoseries. Pero detrás hay también una voluntad estilística. Y si hablamos de la traducción, esto para mí fue lo más difícil, porque en la traducción hay el nivel lexical, el nivel estilístico, pero en checo además el nivel gramatical, porque lexicalmente cualquiera puede encontrar todos los equivalentes. Pero el problema es que el checo de la calle se difiere del checo literario, no solo por el léxico, sino también por algunas cosas gramaticales, por las desinencias de las palabras, que cuando se habla se pronuncian de otra manera que cuando se escribe. Y eso crea un abismo muy grande. No siempre uno se atreve a transcribir lo que se dice, transcribir el habla, como el problema del francés en los años 60 que trataba de resolver Raymond Queneau, por ejemplo. Entonces, eso fue un gran reto, escribir, pero escribir el checo que no se escribe, que se habla. Que en México el abismo no es tanto, el abismo es lexical, no es tanto en la pronunciación o en la gramática. Y por supuesto el gran problema fue también la polisemia de algunas palabras, por ejemplo la palabra loca, que aparece mucho, que puede ser loca, es decir, mala de la cabeza, pero también puede ser homosexual. Cuando se habla de la bruja al comienzo y el lector piensa que es una mujer, luego se termina el capítulo diciendo una pobre loca. Ahí un mexicano ya puede entender las dos cosas. O la palabra pinche, eso le vas a hacer reír, pero con un amigo contamos todas esas palabras pinche en la novela y en 223 páginas de la novela la palabra pinche aparece 252 veces. O sea, en cada página y en algunas páginas incluso 6 o 7 veces la palabra pinche. Y en checo no tenemos una palabra tan corta.
que se pueda repetir siempre de la misma manera. En inglés se puede decir fuck o fucking y sirve, pero en checo tenemos las palabras más largas, tenemos que declinar, la palabra tiene otra descendencia para la mujer, para el hombre. Es todo un lío. Entonces yo no pude dejar siempre la palabra pinche traduciéndola de la misma manera. En vez de eso, pinche chamaco traduzco de otra manera si lo dice Munro, si lo dice Norma, si lo dice Brando, si lo dice Yesenia, que al final cambie un poco del léxico de Fernanda Melchor para que cada personaje tenga su propio estilo en checo, para hacerlo asequible para un lector checo. Creo que la primera novela que traduciste del español al checo fue La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. También sé que has traducido a Carlos. Pero La ciudad de la? los perros no la traduje. Fue la primera que leí, la primera novela latinoamericana que leí, pero no la traduje, yeah. Desgraciadamente. Bueno, me habría gustado, sí. Pero ya estaba traducida cuando nací. Fue tu primer encuentro, digamos, con el español. Eso. Después sé que has traducido algunas novelas de Carlos Fuentes y ahora llegamos a temporada de huracanes. Y en ese tiempo, que no es mucho, ¿no? Son algunas décadas, creo que sí se siente un cambio importante en la lengua y sobre todo cómo ese cambio refleja cambios sociales. Es decir, que tú también como traductora has evolucionado, no de manera técnica, sino acompañando a México o acompañando al español en sus cambios sistémicos que reflejan cambios sociales y políticos. Quería ver si lo has sentido y qué puedes decir al respecto. Por supuesto que lo he sentido, no tanto en la literatura, pero claro, hablando con la gente, escuchando discursos políticos, hablando con los profesores de la universidad, etcétera. Ahí sí, el español ha evaluado mucho, sobre todo en cuanto al uso del masculino genérico y todo este discurso. Yo creo que en la literatura eso no se ve. Un poquito, por ejemplo, traduciendo la última o la penúltima novela de Vargas Llosa, que fue la novela Cinco Esquinas, ahí me di cuenta que utiliza mucho más la palabra persona que la palabra hombre. Y justamente me parecía que antes habría usado la palabra hombre, que o mujer, y ahora para evitar este problema prefiere poner persona. Si no, yo creo que en la literatura los cambios de la sociedad, los cambios de la política, no se ven tanto, que la literatura para mí es algo que es mucho más atemporal, que la literatura es testigo del interior del hombre. Y es en el interior del hombre donde se reflejan los cambios en la sociedad. Pero existe este filtro y por eso creo que, por lo menos en los libros que yo estoy traduciendo, no veo tanto cambio de la sociedad en el nivel lexical o estilístico. Por supuesto que el español de Fernanda Melchor es mucho más vulgar, mucho más duro, mucho más directo que el español de Carlos Fuentes, por supuesto. Pero ahora existen también escritores cuyo idioma es más clásico, más literario, menos actual, que eso depende del estilo de cada uno, más bien que del desarrollo de la sociedad, creo yo. Por supuesto que con cada traducción aprendo nuevas cosas, siempre. Claro. Anežka, cuando alguien escribe, generalmente tiene un par de amigos o incluso su editor a quien puede mostrarle fragmentos del texto, avances o incluso el manuscrito final para, qué sé yo, para escuchar una lectura de afuera. Tú tienes, supongo, a alguien
algún amigo o amiga checo que le muestras tu traducción antes de mandarla a la editorial? Y si es así, ¿qué pasa en esas discusiones? Sobre Yo, todo en una novela como Temporada de Huracanes, que es tan, como tú lo has dicho, tan pues difícil de llevar al checo y bueno, y supongo que a cualquier otro idioma. yo antes tenía a mi mamá que cuando empecé a traducir, porque ella fue especialista en el checo, pero ya desgraciadamente no vive, pero no me habría atrevido a mostrarle la traducción de Fernanda Melchor, creo. Eh, Ahora no le muestro una traducción entera a nadie antes de mandarla al editor. La releo varias veces yo, a veces saco párrafos, frases o cosas que me parecen difíciles y pregunto a varios amigos, que tengo amigos digamos, de muchas burbujas para poder consultar muchas cosas. Me acuerdo que había palabras de temporada de huracanes vulgares, digamos, palabras que usan los hombres, que no estaba segura si las uso bien, y esas palabras consulté con mi marido, con mis amigos, por ejemplo, para tener varias opiniones masculinas y luego poder escoger lo que mejor puede calzar en el texto. Pero aquí en Chequia tenemos una buena tradición de tener un corrector de estilo. Entonces, cuando yo entrego el manuscrito de mi traducción, lo lee siempre una persona que habla español y que tiene a mano el original y puede comparar el estilo y también puede controlar si no se me olvidó alguna frase, alguna palabra. Entonces hay un control que es muy importante siempre para cualquier traductor. Después de una larga vida tuya como lectora del español y como traductora del español al checo, ¿dónde encaja Temporada de Huracanes en ese mapa? ¿Cómo se relaciona con ese mapa mental tuyo del español? Con el mapa mental del español, ya mencioné aquí dos libros en los cuales pensé leyendo la temporada de huracanes, que fue Roberto Bolaño y que fue Fernando Vallejo. Sino dentro de la literatura mexicana, no sé, no tengo ningún referente válido para la obra de Fernanda Melchor. Pero me gustaría seguir con ella. Leí la novela Paradise. También trabajé con mis estudiantes en la facultad traduciendo algunas páginas, que es un estilo un poquito diferente, líricos, con frases todavía más largas, un poquito menos violento, aunque también hay bastante violencia. Y es toda una experiencia con un mundo nuevo creado por esas frases de Fernanda Melchor. Sino últimamente empecé a leer la literatura salvadoreña, que no conocía nada, y descubrí a Horacio Castellanos Moya, un autor que vive en Salvador a pesar de haber nacido en Honduras, y ahí de repente encuentro a muchos mexicanismos. Entonces, la América Central se me pega un poco a México. Ahora estoy revisando una traducción del nicaragüense Sergio Ramírez, Tongolele no sabía bailar, y también ahí encuentro a palabras que conozco de México. Entonces, yo estoy cambiando a cada rato mi mapa mental del español según las lecturas del momento. Aneshka, por último, si recuerdas alguna anécdota de traducción de Temporada de Huracanes que quieras compartir con el público. Anécdota. Bueno, a mí me costó, por ejemplo, bastante traducir lo de la chaqueta mental. No porque no supiera qué significa, pero justamente ahí el español junta una palabra que es muy vulgar y una palabra que es muy literal, porque la palabra mental en checo suena como algo muy noble
y no se puede decir eso. Entonces ahí tuve muchos problemas y consulté con mucha gente cómo traducirlo para que sonara natural en una frase dicha por Brando, no sé quién fue, que en checo, un personaje así, en checo no puede usar la palabra mental, nunca, porque es un personaje que no haya estudiado. Entonces, esas fueron las palabras que tuve que apuntar y luego consultar, porque un chico de 13 años, algunas palabras no las va a usar nunca si no tiene estudios. Pues muchísimas gracias, Aneshka, por esta conversación. Gracias a Alejandra, a Miguel, que nos invitaron a conversar en este coloquio sobre traducción. Ha sido un placer, un gusto conocerte, charlar contigo de, no sé, de este libro tan peculiar y me imagino difícil de traducir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla, por tus preguntas y gracias por la invitación a Coatepec, que como dije, me gusta mucho toda la región y Jalapa, y saludos a mis amigos allá. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. Jacobo, hola Aneska, ¿Cómo estás? mucho gusto, yo soy Miguel. Encantada. Yo junto con Alejandra y José Miguel Barajas estamos organizando este coloquio en Coatepec y pues, la verdad es que esta es la primera mesa que grabamos este año y tenerlos a ustedes dos como invitados es un placer muy, muy grande porque pues, personas con tanto talento es el tipo de personas que hacen crecer este proyecto, ¿no? Y escuchar esta plática que tuvieron ahorita me tenían maravillado con todo lo que decían, entonces pues les agradezco muchísimo que se hayan prestado para apoyarnos con esto, porque en realidad es eso, es un apoyo el que nos dan. Y bueno, la idea es que eventualmente esto pueda ir creciendo poco a poco y más adelante, no sé, igual hasta conseguir fondos para poder traer a la gente que nos apoya y se haga presencial en Coatepec este evento. Entonces, eso es lo que intentaremos más adelante, pero bueno, por lo mientras no me queda más que agradecerles su total apoyo incondicional. Y bueno, espero, bueno, a Jacobo ya lo conocí hace un par de semanas y a ti, Aneska, espero conocerte pronto y ya sabes que aquí cuando quieras tienes tu casa. Bueno, muchas gracias. Y bueno, me van a mandar el link luego, ¿no? Supongo, para poderlo poner también en mi Facebook y darles un poquito espacio. ¿Sí? Sí, ahorita lo que se va a hacer es editar un poco la charla, no editarla en el sentido de cortar cosas, sino sí, más yo sé, yo entiendo. los nombres, poner una cortinilla al principio y otra al final. Eso es lo que se va a hacer y se va a transmitir, esta me parece que se transmite el 29. El 29 Ajá, el día de San Jerónimo. Ándale. Más o menos. Entonces, yo les voy a pasar el link y les voy a mandar la invitación. Lo que les agradecería también es si me pueden hacer llegar una brevísima semblanza y una pequeña fotografía, porque nosotros queremos hacer este tipo de infografías con la gente que vamos a tener en el coloquio para empezar a darle difusión. Entonces, si pueden hacerme llegar eso, se los agradecería para darle un poquito más de difusión. Y bueno, les enviaremos también el link de la transmisión para que ustedes se los hagan llegar a sus conocidos y así podamos tener un mayor alcance. Perfecto. ¿Sale? Claro que sí, Miguel. Bueno, muchas gracias. ¿algo más que necesiten en lo que les pueda apoyar? No, yo creo que está bien. Muchas gracias. Pues les agradezco muchísimo de nuevo el apoyo y ya ojalá podamos vernos pronto por acá en Coatepec. Pero también en Coatepec me gusta. Bueno, en Praga ustedes. Sí. Bueno, ojalá. Bueno, Jacobo, muchas gracias. Adiós. Saludos, Aneska. Hasta luego. Gracias, chao. Buenas tardes, hasta luego.